5 a 6. 5 a 6 milímetros. Según algunos textos puede variar, dice, claro, obviamente la Constitución no es lo mismo que nosotros, digamos, que España, Europa, son un poquito diferentes. En otra bibliografía está 7, pero en general lo manejamos de 5 a 6 milímetros. Es algo que no deben olvidar, porque arriba de 5 o arriba de 6 decimos vía biliar extrahepática dilatada, arriba de 6. Pero en pacientes que son ya operados, colecistomizados, para ellos la vía normal, vía biliar es de 7 milímetros. ¿Ya? O para ellos no es dilatado, 7 no es dilatado, pero para una persona normal sí está dilatado. O 5 a 6 milímetros. Entonces tenemos el sático común, el colédoco, la parte más próxima a lo que diría la parte más distante del colédoco. Claro, pero el colédoco acá se une ¿dónde? El colédoco se va a unir, a fusionar a otro junto a otro conducto. Conducto pancreático principal o conducto de Willis. Se va a unir y juntos van a confluir en una ampolla que se llama la ampolla de Barr. Y van a estar controlados por un esfínter, que es el esfínter de Barr. Esta anatomía es importantísima para que ustedes entiendan. ¿Qué pasa cuando un cálculo logra progresar? Sale de la vesícula. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuál es su historia natural? ¿Qué creen que pase? Vamos a ver. ¿Qué crees que pasa con un cálculo? Tú dirás, doctor, depende del tamaño. No tiene que hablar, depende del tamaño. Por eso los cálculos menores a 5 milímetros son de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque van a salir por la vía biliar. Porque les es fácil, porque tienen un diámetro perfecto. ¿No? ¿Saben? Como vamos a ver, por ejemplo, a este pacientito que le ha hecho por endoscopía, le ha sacado la cálculo, tenía un cálculo de 7 milímetros. Eso no pudo sacar. Se quedó y necesitó la sección. Pero ¿qué pasará con ese cálculo? Mira, ese cálculo se quedó. 7 milímetros. Si nosotros decimos, si doctor, la normal de 5 a 6 milímetros, ¿qué pasará con un cálculo que tiene, por ejemplo, ya, si es de 3 milímetros, 4 milímetros, o vaso biliar? ¿Qué crees que pasa con ese vaso biliar? Pues cálculo con microlitos, si tú quieres. El páncreas o Tienes un poquito de castigo. Depende del tamaño. Tu colega, tu familiar, tu doctor, a ver, miren la ecografía. Tú ves vesícula biliar con cálculos de múltiples cálculos. Vaso biliar, te dice, oye, lo que tú tienes que mirar, ya por la existencia de múltiples cálculos, el pronóstico es malo, porque son muchos cálculos. Pero ahí tengo que ver el tamaño del cálculo. Muchos te logran medir, ¿no? Y muchos te dicen. Pero bueno, supongamos que te lo miden 3 milímetros o 3 milímetros. ¿Qué pasará con esos cálculos? ¿Qué le vas a recomendar a tu familiar, a tu paciente, que es tu familiar? ¿Hacemos operar o no? No, pero de la ecografía está piedras, vaso biliar, microlitos, abundante cantidad de cálculos. ¿Y qué le dices? ¿Hacemos operar? ¿Qué le dices? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les recomendarías? Ahí es donde, chicos, ustedes tienen que ya no es la memoria, es el razonamiento clínico. Eso tienen que ustedes trabajar. No es memoria, no es 1 más 1, 2, no, ya tienen que empezar a razonar. Si el cálculo es menor a 3 milímetros, mientras más se acerque a 4 o a 5, ahí va a ser el pronóstico probablemente malo. Como es paciente de 7 milímetros, no logró, no tuvo lamentablemente, se quedó a cabo. No. Pero clínicamente el paciente solamente puede ser cólico. Vaso biliar, pero tiene un dolor cólico, o sea, el examen no es negativo, no es nada. Ahora tiene un dolor intenso, claro. El vaso biliar, la vesícula se ha contraído porque tiene que contraerse, porque hay una comida que tiene que digerir y se quiere bilis. Se contrajo y salió el vaso biliar, salieron los microlitos. Pero al pasar por la vía biliar, ha causado aumentar el peristaltismo. No se olviden que a nivel de la mucosa también del duodeno tenemos mecanorreceptores que perciben esta sustancia extraña, estos cálculos. Entonces empieza a ver el peristaltismo. Eso es el cólico biliar. Pero con suerte se expulsa. ¿No?
¿Dónde está la dificultad? Porque los cálculos un poquito de mayor tamaño, 6 milímetros, 7 milímetros, normalmente se quedan acá. Claro. Ahora tienen que vencer otro obstáculo, que es el esfínter de Ori. Y el esfínter no es un simple esfínter. Vamos a enseñar esfínter de Ori. Esta es la estructura del esfínter. ¿Es músculo liso? Sí. ¿No? ¿Tiene una función? Sí. Es como una válvula de paso, permite, ¿no? Cuando vamos a un periodo interdigestivo, está cerrado. ¿No? Casi herméticamente cerrado. Es mínimo lo que pasa. Pero cuando el paciente con una comida sustanciosa, ¿qué va a pasar? Es como que hace la colecistoquinina, contrae la vesícula y se relaja el esfínter. Mira cómo está en saco, contrae la vesícula para que salga bilis y te deslarga el esfínter para que llegue al duodeno. Eso ocurre al mismo tiempo, porque tú necesitas vías para el giro. No te olvides que hacer es una función de higiene. No te van a hacer la receta para que la lipasa actúe y se absorba la grasa. Pero este es el esfínter. Este músculo está normalmente contraído y tiene tres esfínteres. Tenemos además del esfínter, tiene el esfínter de Coledo, tiene el esfínter pancrático y el esfínter de la o usamos ahora esto, o sea, no es decir tan simple. No es que acá es fácil, no es tan simple. Pero, ¿qué pasa si el cálculo se queda en la ampolla? Entonces dice, ¿por qué se llama ampolla? Es una porción del conducto dilatado, no es tan digamos, del mismo diámetro del colédoco. Por ejemplo, aquí el colédoco es 5 o 6 milímetros, el pancrático comienza con 4, 3, 2, ese es el diámetro del conducto pancrático. Pero acá parece ser un poquito más, 5 o 6 milímetros. Casi está en 6, digamos, 6 hasta 7, podemos decir, a nivel de la ampolla de Bartlett. El cálculo llega hasta acá, como que no puede vencer el esfínter, por el tamaño, ya por el tamaño. Claro, el paciente está con dolor. Al final hasta le cambia el dolor, ¿no? Porque todo músculo también se cansa, ¿no? ¿Qué complicación vas a tener si no sale? Una colangina. Bueno, puede ser. ¿Qué está más cerquita? Pancreas. Y va a haber el flujo del contenido biliar hacia el conducto pancreático. Una de las explicaciones fisiopatológicas de la pancreatitis es el flujo biliar. Este es el flujo biliar. Activaría a la tripsina y ocasiona respuesta inflamatoria pancreatitis. ¿Por qué? Claro. Mira que el cálculo no pasa, pero miren, wow. Ahí. Entonces, esto es importante. Acá normalmente cuando nosotros hacemos la CP, dice, el cálculo es una ampolla abombada. Abombada, es como que esto está como que ya protuyendo. El cálculo está, dice, mira el cálculo, está, pero no ha podido por el tamaño, ¿no? No es de 7 milímetros, podía progresar. Pero no queda acá. Esto vamos a hablar más adelante, pero de la clínica, pero es importante que entiendan esta estructura anatómica, porque así es como el paciente presenta el cuadro clínico y estas estructuras, estas barreras las tiene que vencer. El esfínter, como hemos visto, no es tan simple, chicos, ¿no? O sea, tiene una estructura propia. Si le preguntan, no es esfínter, el esfínter está compuesto por 3 esfínteres: el esfínter del colédoco, el esfínter del pancrático y el esfínter de la ampolla. Entonces, la resistencia a ese nivel es mayor. Hay patologías que solamente hablan del esfínter, se llaman disquinesias o alteraciones del esfínter de Ori. Muchas veces la presión normalmente del esfínter es de 40 milímetros de mercurio. Entonces dice, vamos a hacer manometría, ¿no? Gracias a Dios es raro, vamos a profundizar mucho, es raro esa patología. Pero si imagínate si el esfínter permanece contraído con una presión de 40, es fuerte. Entonces, ¿cómo está el flujo biliar? Ya no, entonces tengamos mucho cuidado. El esfínter no está simple. Vamos a ver qué pasa con esto, con la vesícula biliar. Todos conocemos que la vesícula tiene 3 partes: el cuello, el cuerpo y el fondo. Y una bolsita de gramo o el infundíbulo, ¿no? Muchas veces acá
acá se mete el cartílago, acá, está en infundible, pues hay que operar, está en infundible. Ahí, en el collito el conducto cístico, ¿no? Y esto, por favor no se olvide esto. El diámetro, esto es fundamental. El diámetro de 5 a 6 milímetros, porque si no, estamos chao. En pacientes colesteromizados, hasta 7 es normal. Hasta 7 es normal. Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, saber cuáles son los componentes de la bilis. Tanto de la bilis simpática, también de la bilis familiar y de componentes inorgánicos, componentes. Los componentes inorgánicos que nos interesan por la presencia del bicarbonato, ¿no? La bilis tiene que llegar, no se olviden que hemos dicho que hay una carga ácida que está llegando del estómago y no solamente el bicarbonato de la saliva, el bicarbonato del páncreas, el bicarbonato de la bilis, tiene que ir a neutralizar esa carga ácida, porque las enzimas que salen del páncreas no actúan en un medio ácido, actúan en un medio alcalino. Un medio ácido se inactiva, ya necesitan medio alcalino. Por eso tenemos esa carga alcalina, bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato de la sangre, el bicarbonato de la bilis, el bicarbonato del páncreas. Ojo, necesitamos este medio alcalino. Los componentes orgánicos, ¿qué necesitamos? Las sales biliares. ¿Ya? Porque no se olviden que acúmulos de sales biliares ocasionan prurito. Por ejemplo, las embarazadas que tienen con la colestasis gravídica del embarazo. El principal síntoma es el prurito. ¿Ya? Tiene el prurito de las palmas de las manos, de la planta de los pies. El prurito, ¿por qué? Por el acúmulo de sales biliares. Las sales biliares estimulan estas dimensiones nerviosas. No se olviden, ¿ya? Ahora, ¿y qué función tienen las sales biliares? Una de las funciones principales es esto: absorber colesterol, vitaminas, liposolubles. La A, la D, la E y la K. Por ejemplo, hoy veíamos un casito con una estudiante, revisábamos, decir, doctor, mire, su tiempo de protrombina está del 40%, lo normal es 70-100%, de 70 a 100%. Eso es normal el porcentaje de actividad. Está en 40%. ¿Qué significa? ¿Qué estará pasando con ese parámetro? Tiempo de protrombina. La vitamina K. ¿Qué más? Tengo una paciente, a ver, se voy a colocar, una paciente de 70 años de edad, así es, decía, hace 2 días operado, una necrosis de yuno por una hernia incisional estrangular. Una hernia incisional con necrosis de yuno. Le ha hecho la cirugía, le ha hecho la resección de intestino, pero y está en NPO. Está en NPO y resulta que sus tiempos están en 40% de actividad. ¿Creen que es la causa? ¿Cuál creen que es la causa? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué pasará, doctor, si yo tengo una vía biliar obstruida? ¿Qué pasará si su vía biliar está con cálculo? O tiene una obstrucción de larga edad, un cáncer, por ejemplo, un amplón? No está llegando sales biliares al intestino. Por lo tanto, ¿qué está pasando? No se está absorbiendo la vitamina. No se está absorbiendo vitamina K. Y el hígado, el principal sustrato que utiliza el hígado para sintetizar factores de coagulación es la vitamina K. Si no hay vitamina K, a sintetizar, ¿no? El hígado. Ahora, si el hígado está enfermo, por ejemplo, cirrosis, insuficiencia hepática, de la verdad, pierde esa función de síntesis. No está sintetizando vitamina K, no es porque le falte vitamina K, porque no puede realizarlo. En esos casos, el tiempo de protrombina se prolonga. Entonces, el tiempo de protrombina se puede prolongar, uno, por falta de aporte, porque el paciente está con NPO, no hay aporte de vitamina K. Dos, el paciente después de su tiempo se puede prolongar porque no se esté absorbiendo vitamina K por esta obstrucción. Cuando tú le obstruyes la vía biliar, el tiempo de protrombina se normaliza. Dale vitamina K cada 2 horas, 24 horas ya está.
si le has resuelto el problema de la obstrucción. Claro, porque ya las sales biliares están con vitamina K y la vitamina K está llegando al hígado y el hígado está sintetizando factores de coagulación. Se soluciona el problema. ¿Ya? Entonces, el problema puede ser ingesta, el problema puede ser absorción, el problema puede ser síntesis o el problema puede ser de consumo, sepsis. Coagulación intravascular diseminada. O sea, tengo que ir buscando siempre la causa. ¿Por qué se está prolongando? Pero para eso tenemos que saber esto, ¿no? Por eso el paciente, chicos, con obstrucción crónica puede tener problemas visuales, osteoporosis, arterias cutáneas, va a tener muchas afecciones justamente por eso. El hígado, todos los días el hígado tiene que producir bilis, 1000 ml. Este enfermo está sano, va a seguir produciendo, esa es su función, tiene que seguir produciendo. Pero la idea es que esa bilis tiene que llegue al duodeno, al intestino y pueda cumplir su función, ¿no? Bueno, entonces un poquito para ver la anatomía. Ahora vamos a ver qué pasa, cómo nosotros podemos enfrentar a un paciente con un síntoma histérico. Cuando el paciente viene a la emergencia por ictericia, ¿qué va a pensar? Si viene a la emergencia, viene a la doctora, ¿qué crees que está pasando? Todos los días van a ver esto, ¿no? Se acostumbra a hacer, todos los días van a ver. Ya debe estar bien. Viene ictericia. Lo primero que antes, debe tener hepatitis, debe tener. Lo primero que pensamos. Enfermedad del hígado. Es probable. Pero piensen siempre que puede ser patología biliar. En los pacientes adultos, o es hígado o es vía biliar. No piensen en hepatitis, es muy raro ya que nosotros pensamos en hepatitis. En los niños es muy frecuente las hepatitis virales. Si cualquier ictericia piensa en hepatitis viral, en los niños. Pero en los adultos no. O tiene un problema en el hígado, cirrosis, o tiene un problema en la vía biliar. Es lo que nosotros tenemos que dilucidar, pero el paciente tiene ictericia. La ictericia es una manifestación del acúmulo de bilisulina en la sangre. No se está pudiendo eliminar, o el problema es la síntesis o el problema está en la eliminación, ¿no? Pero vamos a estudiar. Entonces, cuando hablamos de colestasis, vamos a hablar de síndrome histérico obstructivo, o colestasis también ya lo llaman a esto, ¿no? Se llama colestasis, éstasis del flujo biliar, a esa alteración del flujo biliar normal. Puede deberse a un bloqueo parcial o total de la vía biliar, ya sea intrahepática o extrahepática. Ojo, ¿no? Lo que hace que impide la llegada de la bilis hacia tu cuerpo. Entonces vamos a ver cuáles son las causas. O bloqueo parcial o total. Ustedes ven las imágenes, ¿qué se llama la atención? Es una colangiografía, ¿no? Y vamos a ver mucho, por ejemplo. Si yo quiero ver la vía biliar, ¿qué estudio tendría que hacer? Radiológico. ¿No? Colangiografía. Es con radiografía, un estudio contrastado de la vía biliar, y eso se llama colangiografía. Lo puede hacer por CEPE, lo puede hacer por la resonancia, lo puede hacer transoperatorio, lo puede hacer colangiografía. Puede hacer una radiografía de la vía biliar. Acá, por ejemplo, estamos haciendo una colangiografía. Quiero ver cómo está la vía biliar, intra y extrahepática. ¿Qué les parece? A ver, ve. ¿Qué les llama la atención la figura? La figura A comparé con la figura B. La intrahepática, ¿cómo está acá? Miren cuando hay una estenosis a nivel casi te digo, acá hay una estenosis. No sabemos todavía la causa, pero hay estenosis. La colangiografía le dice, hay estenosis, doctor. Vamos a estudiar con la causa, probablemente colangiocarcinoma. Pero ¿cómo se manifiesta? Mira, la vía biliar está, pero la vía biliar extrahepática, ¿cómo está? Una vez que le hemos hecho ya el tratamiento, ¿cómo está la vía biliar? Intrahepática, normal. ¿Qué amén está? Entonces, esta estenosis ha alterado el flujo biliar normal. La bilis, fruto de esta estenosis, no está llegando hacia el duodeno. Entonces hablamos de colestasis.
¿ya? Alteración del flujo biliar normal. Puede ser, se dice, se puede ver tres causas que hagan defectos o la producción, la secreción a nivel de los hepatocitos, o a nivel de los colangiocitos, o de la vía biliar, o de las células hepáticas. El problema principal puede estar, uno puede estar ahí. Por ejemplo, las hepatitis del tipo A veces se manifiesta con patrón colestásico. Y uno dice, pero doctor, la vía biliar, pero tiene bilirrubina indirecta alta. Ah, tranquilo, es una variante. Rarita, pero es una variante que se enfrenta de esa forma, ¿no? La segunda causa que se enfrenta es la mayoría de veces cuando hay obstrucción del conducto biliar, o ya sea por cálculos, tumores, o puede ser un proceso autoinmune que compromete tanto la vía biliar intrahepática. En esos casos hablamos ya de colangitis primaria o colangitis esclerosante primaria, pero ya que son procesos inflamatorios de ambas partes. Puede ser mixta. Si nosotros clasificamos a la colestasis, decimos, bueno, esto es una colestasis aguda, sí, normalmente sí, pero terminando en otros meses. Es crónica, que es 6 meses. Por su origen, yo quiero ver si esta colestasis es intrahepática o la colestasis es extrahepática, ¿no? Por su etiología, puede ser benigna o maligna. Esta es la que primero nosotros, yo quiero saber, ¿es benigna o maligna? Si es joven, es probable que sea benigno, ¿no? La mayoría de las veces es benigno. Pero si es mayor, ahí la probabilidad sería maligno. Bueno, con ese estudio vamos a ver dónde está el problema. Cuando hablamos de colestasis intrahepática, no sé si con los compañeros vimos, por ejemplo, recibimos, no sé si fue con Daniel, una paciente embarazada. Una señora de 23 semanas de embarazo, la mamá le está con un prurito de 3 meses. Primero, ¿no? Prurito, embarazo de 23 semanas y prurito. Y lo primero que uno piensa, ¿no? Embarazada con estas gravídicas de embarazo, ¿no? Y resulta que hacemos el laboratorio, ya, con estas, como vamos a ver. Pero a nivel de la vía biliar, el problema era un síndrome de milicia. O sea, un cálculo de que se está comprimiendo la vía biliar. Milicia, vamos a ver ahorita, pero, o sea, ¿cómo? Mire, con estos casos raritos, nosotros pensamos en esto primero, pero resulta que era solamente un milicia, por suerte de ella, ¿no? O sea, el diagnóstico también mejor de ella, y su hijo también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese milicia, ese cálculo que comprimió la vía biliar, estaba comprimiendo la vía biliar, era de buen tamaño, y la paciente tenía solo. ¿Qué hemos hecho? El tratamiento es, en su caso, es quirúrgico, ¿no? Que se ve el problema del milicia. Y la paciente se fue bien, ¿no? Pero lamentablemente se complicó, porque tenía cálculos en la vesícula biliar y hizo corridocorridias. Haremos siempre más. Sacamos el cálculo y bueno. Entonces, una de las causas, chicos, que puede dar colestasis intrahepática es el embarazo. Las hepatitis de tipo A. Ojo, cuando ven una hepatitis de tipo A con un patrón colestásico, sexualmente puede ser viral. Hemos visto varios casos tipo A. Hepatitis tóxica, las cirrosis nos cuentan colestasis, claro que sí, ¿no? Las cirrosis se manifiestan con colestasis también, algunas de las hepatitis químicas, la sepsis puede dar colestasis embarazo, y las lesiones por fármacos o tumores también. Hoy, por ejemplo, hemos tenido otra paciente llegada con infiltración de todo el varios tumores en hígado. El problema es en la vesícula, no sea de vesícula con infiltración a hígado. Entonces puede también darte fusión, porque de alguna manera te va a alterar la estructura normal de la vía biliar. Puede también darte patrón colestásico. Pero puede haber también estos casos, ¿qué les parece? Ayer hemos operado una pacientita, es uno de esos problemas congénitos de la vía biliar. Hemos tenido 2 casos. Los quistes de Coledo. Quistes de Coledo. El año pasado hemos tenido esto. El tipo 5. ¿Cómo se debutó esa paciente? Es una paciente vino de Santa Cruz con cuadros repetitivos
digestión obstructiva. Coledocolitíasis es la repetición. Coledocolitíasis, sí, ya lo operado, colestetomizado, pero dicen 3 veces de coledocolitíasis. 3 veces se le ha hecho RCP. ¿De dónde están viniendo los cálculos? ¿No? Porque esta paciente está haciendo de manera reiterada coledocolitíasis. El problema era dentro de él. Tenía varios quistes dentro del hígado. Eso se llama enfermedad de Caroli. Es como tener varias vesículas dentro del hígado, ¿no? Ahora se forman los cálculos y la paciente forma la carta, donde es una colapsis de resonancia y hemos visto ahí cómo. No solamente, porque a veces puede ser un lóbulo, esta paciente tiene todo. Trasplante, para, no hacemos en Colombia, no se puede. Así nomás, no sé si con ustedes tenemos listo. Ayer han operado a ese paciente. Un quiste de colédoco tipo 1. Este es el más frecuente. Tipo 1. Normalmente estos quistes, estas alteraciones congénitas de la vía biliar se ven en pacientes, o chicos más jovencitos, menores de 10 años. No tan frecuente en nosotros. Se manifiesta más a temprana edad. Menores de 10 años es mucho más frecuente esto. Pero nosotros tenemos, esta paciente tiene 18 años y se ha manifestado con quiste de colédoco. ¿Qué creen que son las complicaciones? ¿Cuáles serían las complicaciones de estos quistes de colédoco? A ver, imagínense, ¿cómo se complicaría? Hasta entonces se recomienda que lo superemos, pero al operar también le saquemos la vesícula, una segunda colestectomía. Dicen que tienen alto riesgo de marginización. Hay que operar, inclusive después de operarles a veces hacen recidivas. El riesgo de contagio es altísimo, pues hay que operar. 2, si tenemos un quiste acá de colédoco a ese nivel, este paciente puede marcarlo, puede hacer pancreatitis, que puede hacer colongitis fácilmente. Entonces se retira esto, se crea una derivación bilio-digestiva, ¿no? Y se soluciona el problema. Este paciente ya hemos operado, pero estos quistes de colédoco, decía, no son muy frecuentes, pero es importante que lo sepa, ¿ya? Que lo sepa, que también puede haber alteraciones congénitas que comprometen la vía biliar. Pues ahí hablamos de quistes de colédoco. Y esto es lo más frecuente que ustedes van a ver. Y es lo más frecuente que ven. Los cambios. La principal causa de colestasis, de síndrome hiperactivo benigno, es la coledocolitis. 98% es esto. Lo primero que tenemos que pensar es esto, ¿no? Es lo primero. Lo segundo, miris. Mire, como un cálculo ha salido, así que no ha podido progresar el conducto cístico, pero miren cómo está comprimiendo la vía biliar. Hay varios, tipo 1, tipo 2, tipo 3, no vamos a entrar en detalle, pero lo importante es que ustedes vean la importancia de cómo un cálculo puede comprimir la vía biliar, obstruir la vía biliar, ocasionarte colestasis, alteración del tipo biliar. La segunda causa será mirisis, las causas benignas más frecuentes. Otro caso, ¿qué les parece? Los ácidos. Este bichito que ven, ¿se parece a ácido? ¿Se ve? Ácido. Cuando viene digamos, de trópico, hemos visto varios casos de obstrucción de la vía biliar por ácidos, ¿no? Y a veces se meten, estos bichos se meten al conducto biliar, ¿no? Entonces sacamos en varias sesiones, 2, 3, 4, 5, ¿no? Cantidad de ácidos se pueden meter a la vía biliar y también la vía biliar, ¿no? Es el tratamiento antiparasitario, pero bueno, ya sabe cuál es la causa. También hay áscaras. Ojo, estas son dentro de las causas benignas más frecuentes que te obstruyen la vía biliar, más frecuente. ¿Y qué es lo que vemos también a diario? Las causas, lamentablemente, las causas malignas. Dentro de las causas malignas, el principal es cáncer de próstata. 2 días, chicos. Hoy, pues el paciente que hoy me lgó, por ejemplo, es familiar de ni siquiera se imagina de quién es.
ha llegado hoy y se comenta ahí, ¿no? Lamentablemente ha venido igual con todo, con dolor, ictericia. A ver, se voy a contar esto casito interesante. Un mes de dolor abdominal y pérdida de peso, ictericia. Dice uno, paciente de 50 años femenina con dolor abdominal y pérdida de peso, lo primero que van a pensar ustedes es ¿no? ¿Qué hay pérdida de peso? Cáncer. Estaba estable, no nada, todo es. La semiología abdominal solamente había dolor a la palpación. Esto más nada, había una anemia clínica, más nada. Le hacemos laboratorio de hemograma y el hemograma dice anemia. Y la anemia, no se olviden que es un síntoma paraneoplásico. Si hay anemia y hay algo detrás, ¿no? Anemia, pérdida de peso, síndrome paraneoplásico. Anemia. Y le hacemos la ecografía. Estaba perfecto. Pero el hemograma es unas imágenes en hígado, ¿no? Parecen abscesos. Múltiples imágenes en hígado. Y la corte dice, no, deben ser abscesos múltiples. Pucha, pero no da, ¿no? O sea, dolor abdominal y pérdida de peso, no había fiebre, no había ictericia, los leucocitos tampoco había demostrado medio que no había, pero la corte dice, y abscesos. No, le haremos tomografía. La tomografía dice, hay alteración en la pared de la vesícula, como se hace periférico, lesión al cáncer, además está infiltrando el hígado. Y el hígado tiene múltiples lesiones, imágenes de metástasis. Chicos, es muy frecuente el cáncer de vesícula. Lamentablemente, todos los días vemos complicación, ¿no? Porque este cáncer de vesícula biliar, ¿qué te va a infiltrar por la proximidad? La vía biliar. Te infiltra rápido, ¿no? Te obstruye, te comprime de manera extrínseca por las adenopatías, por el tumor. Tengo una paciente que ayer lamentablemente falleció, tenía doble estenosis, ha hecho una obstrucción proximal a nivel del ilirio, la parte proximal, y otra a nivel distal, doble estenosis. A esta por ejemplo, señora, como tenía doble estenosis, estaba totalmente cesado el hepático izquierdo, solo el hepático derecho logrado colocar la prótesis. Hemos colocado dos prótesis, una alta y otra baja. Pero ha hecho el drenaje percutáneo, porque no podía drenar, porque el lado izquierdo tiene que ser drenado. Entonces hacemos el drenaje percutáneo, pero externo, hacia afuera, ¿no? Porque no puede pasar totalmente tapado. Pero acá, prótesis. Esa paciente tenía sea de vesícula biliar con doble estenosis, proximal y distal. Durante 2 semanas ha vivido, joven, unos 50 años, madre de familia con 2 hijitos, joven. Es muy frecuente el SEA de vesícula biliar. Si tienen pacientes con antecedentes de SEA de vesícula biliar, hagan siempre la vigilancia. Si tiene un pólipo, haga la prostatectomía. Esa es una indicación, ¿no? Familiar de primer grado. Entonces, es muy frecuente. Los otros casos que también son frecuentes, chicos, el segundo es el ampulón. Es el cáncer, poder bater, el ampulón. Esto lo vemos muy frecuentemente, ¿no? O sea, aquí creo que así más o menos se ve como esta imagen. Esa también, esta es una ampolla de bater, se ve así, toda bombada, ¿no? Todo el ampulón. Es probable que el flujo biliar permanente en pacientes que tienen hábitos, digamos, o hábitos que consumen bastante grasas, son fumadores de litros, cálculos, bajo biliar, dañan un poquito esa mucosa de la ampolla y a la larga hace que se tranquilice, ¿ya? Entonces, ya acaban haciendo eso. Un ampulón, tumor de la ampolla de Bacher, el ampulón. Hacemos el biopsia, se dice adenocarcinoma de la ampolla de Bacher, ¿no? Por suerte, esto también tiene bien buen pronóstico, porque se puede hacer una sección quirúrgica, ya todavía. Pero este otro no. Este es el que decía, vamos a ver un poquito, es el tumor de plástico, un colangiocarcinoma, un tumor de la vía. Ya, miren cómo este tumor está infiltrando justo a la confluencia de los dos hemáticos. Acá estos pacientes normalmente les colocamos es prótesis. No podemos operar, no tiene indicaciones de quirúrgicas por un complejo de la intervención, prótesis, más nada. Pero entre las causas malignas, chicos, está el ampuloma, acá, la parte más distal,
Rara vez tenemos un colon que se llama la parte media, y más frecuente también es el tumor de Glass. Rara vez tenemos los tumores con citopenia interpartikular. Esto es lo más frecuente. Es Glass, indutores Glass, carcinoma, o secundario cáncer de vesícula. Estas son las causas malignas. O decimos síndrome histérico obstructivo o obstrucción maligna de la vía biliar, y se manifiesta de esa manera. Bueno, vamos avanzando. Entonces, causas malignas son todas, son las más frecuentes que vemos todos los días que obstruyen la vía biliar. Esa es la imagen. Y otra causa también que compromete, se dice los tumores periampulares, o sea, hay tres, que alguna vez he comentado con ustedes, que comprometen también la vía biliar, son tres: la ploma, el tumor de la cabeza de páncreas y el tumor de duodeno. Esos son los tres tumores periampulares. ¿Por qué? Alrededor de la ampolla de Barton. Por ejemplo, este es un caso de un tumor de cabeza de páncreas. Esto sí te va a comprometer la vía biliar porque tiene una relación próxima a la vía biliar. Ojo, también, ¿no? Entonces, repito, los tumores no son muy frecuentes, pero es una causa que sí puede comprometer la vía biliar. No os olviden, cuando vean esta parte, obstrucción de vía biliar, vemos, por ejemplo, una paciente que también igual a comprometido la vía biliar, si usan endoscopía, resulta que la endoscopía no progresó el endoscopio al nivel del duodeno, estaba totalmente cerrado. Había un tumor que estaba infiltrando la segunda porción del duodeno, y el duodenoscopio no podía progresar, no podía pasar y hacer la sepra. Entonces ya hay tumores del duodeno, hay tumor del páncreas, de la cabeza del páncreas, y tumor de la ampolla. Son tres tumores que también comprometen la vía biliar. Esto se los hice para ustedes, para que entiendan. A ver, vean. Un poquito, ayer me estaba diciendo. Digo que, a ver, voy a explicarles un poquito. ¿Qué les parece eso? El principal síntoma que va a tener el paciente va a ser dolor. Ojo, si el dolor es el principal síntoma, el primer síntoma de patología biliar o hepatología biliar es el cólico biliar, el principal síntoma. El cólico biliar está dado por el peristaltismo intestinal. El peristaltismo intestinal es un mecanismo de defensa. Entonces, si yo quiero, porque la clínica, chicos, es la que me va a orientar, la clínica, por eso estoy colocado acá. ¿Por qué? Porque el 80% de los cálculos no necesitan sepra. ¿Ya? No necesitan. Solo necesitan, ustedes ojo, porque a todos les hacen sepra y vamos a ver pancreatitis. No, el 80% se logran eliminar, con suerte, se logran eliminar. Una vez un poquito se hace. Pero ¿qué me interesa? Que yo sepa diferenciar y saber la evolución de un cólico. Si yo comparo, yo sé que tengo tres cólicos: el cólico biliar, el cólico renal y el cólico intestinal, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo yo me puedo guiar en la clínica? ¿Qué pasa si su hijo acá de Pablo y dice, bueno, se tragó un globito? ¿Qué va a pasar con el globito? 5 añitos, se descuidó, agarró un globito y se tragó, ¿no? Y el chiquito empieza a llorar, no, me duele la barriga, empieza a tener diarrea, hasta que, ¡plum!, expuso el globito. Se solucionó el problema. No hay diarrea, no hay dolor abdominal. ¿Qué estaba haciendo el organismo? Claro, él ha echado mano a sus mecanismos de defensa. El peristaltismo ha hecho lo que es su trabajo, ha expulsado un cuerpo extraño y ha dicho, tú puedes estar acá afuera. ¿Qué pasa con el cólico renal? Ahora, si el cólico está solamente en la pelvis, no se ha movido, nefrolitiasis, ¿no? Cálculo en el riñón, listo, no pasó nada. Pero el problema está cuando el cálculo ingresa al uréter. ¿Qué va a hacer el organismo? Empieza a contraerse el uréter. Tiene un cólico renal. El paciente tiene un dolor intenso, ¿no? De operación lumbar, que se irradia hasta los genitales externos, labios mayores de la mujer, testículos, bueno, toda la característica de un cólico renal, ¿no? Pero sigamos la evolución. La cual digamos lo llevamos también de 4 milímetros, 3 de disminuyendo también las estrechezas que tiene un uréter, pero tiene que ir pasando, ¿no? No es como el fiebre. Pero ¿qué pasa con el dolor? Cuando el cálculo
entra el uréter lo va a expulsar. El organismo lo va a hacer. Se va a relajar, contraer. Lo va a expulsar. ¿Y cuándo va a desaparecer el dolor? Cuando llegue la vejiga. Me llevaba aquí. Por fin, ¿no? Muerto. Esa es la evolución. Ahora, ¿qué pasará con el cólico biliar? El cálculo salió de la vesícula, luego el cólico, y el biliar. Y hace lo mismo, lo ves, ¿no? Empieza a contraerse. Dolor, náuseas, vómitos, a veces sudoración profusa, palidez, síntomas tipo adrenérgico, ¿no? Pero dolor, náusea y vómito, primero, ¿no? E intolerancia. ¿Por qué es importante saber la evolución del dolor? ¿Por qué ustedes tenían que guiarse? ¿Por qué deberían saber la evolución? Si el dolor, ojo, comenzó el dolor, este corto tiempo de evolución y calma con antiespasmódicos, es probable que sea un cólico biliar. ¿Ya? Pero si el cólico biliar es persistente, permanente, no calma con analgésicos, no calma con antiespasmódicos, está complicado, no ha progresado. Hay que hacer experiencia. ¿No? Ese se quedó en la cuerda de la. No, él se clavó. No logró progresar por el tamaño probablemente. ¿Cómo se ha enviado? Con el dolor, dice. Por un lado, el dolor porque el cálculo a lo mejor persiste todavía en la vía biliar, o el dolor ya es por pancreatitis. Ya se te complicó con pancreatitis, ¿no? Ojo, cuando el dolor no mejora, estén atentos, no le dejan más, no, este se me complicó, ¿no? Este tengo que hacer, y el tercero, ojo, pero si el dolor pasa, ahora, en el progreso del cálculo, ¿qué puede pasar? Digamos que es de 5 milímetros, pero ha progresado, pero muy lentamente. Pero con suerte se eliminó. ¿Será que ha ocasionado colestasis? Le pido, doctor, le ha pedido la bilirrubina. Sí, pero su bilirrubina está en 5. Ha prevenido de la bilirrubina directa. Doctor, hay colestasis. Pero mi paciente no tiene dolor. ¿Qué ha pasado? El cálculo se eliminó. A ver, ¿qué me ha orientado? La clínica. Mi paciente al decir, ya no tiene dolor. Es como el cólico senal. Lo eliminó, ya no tiene dolor. Pero dice, no, esto lo hace tranquilo. El paciente no necesita más nada. Por suerte, por bien. ¿Ya? Sí, es probable que por el tamaño ha ocasionado un cierto grado de colestasis. Probablemente tu vía biliar también esté dilatada hasta en 7 milímetros. Estás en 6, 7, estás en el límite, ¿no? Claro, como el cálculo es de 5, comencé así, con 7 milímetros, no puedo progresar, pero al final se quedó al final del camino. Pero tu clínica ha mejorado al día siguiente. Por ejemplo, me dice, doctor, el paciente está con dolor, hoy ¿cómo está? Hoy en la visita. No tiene dolor, doctor. Sus laboratorios. Bueno, le ha pedido el laboratorio de control porque al día siguiente los laboratorios han mejorado. ¿No? Le hacer un nuevo curso de ecografía, la vía biliar está normal. Por lo tanto, no necesita hacer en su caso. ¿No? O hay que operarle la vesícula. Entonces, la clínica es fundamental. La evolución del dolor, si el dolor es persistente, permanente, no mejora, chicos, ¿qué cálculo sigue? ¿O te ha ocasionado pancreatitis? Entonces, den importancia a las características, a la intensidad, a la evolución del dolor. Y te pueden ocasionar todas estas complicaciones. ¿No? Miren, el 75% de los cálculos son asintomáticos. Son asintomáticos, están ahí, no se quieren matar. No te has dado cuenta que tienes cálculo, pero está ahí, ¿no? 75% de los casos. Pero puede darte un cólico biliar, un dolor biliar intermitente. Que tiene un porcentaje. Pero si el cálculo llega a quedar así, claro, a nivel del cístico, la vesícula se va a inflamar, te va a dar colecistitis. O el cálculo va a obstruir la vía biliar, te va a dar síndrome de viritis, ¿no? O el cálculo se va a impactar acá, te va a dar pancreatitis. Se puede sobreinfectar la bilis, te va a dar colangitis, ¿no? O el cálculo va a crear una fístula, con los sitios va a ser biliar. O el cálculo va a ser cáncer. Todas estas complicaciones están relacionadas con los delitos.
que comprometen la vía biliar. Entonces, clínicamente el paciente se va a manifestar de esta manera. ¿Qué dice? Porque si oye al doctor, ¿qué es ictericia? Tiene que saber ese concepto. ¿No? Sí, tiene ictericia. Pero ¿y qué es, doctor, ictericia? Pues evitar es una manifestación clínica de enfermedad que se traduce por coloración amarillenta de piel y fluidos. ¿Qué significa? Que tu paciente, ¿cómo está la orina? Está clorúrico, doctor, está como Coca-Cola. Eso también tiene que ver. Ese acúmulo de líquido urinal también se manifiesta en la orina, ¿ves? Por el urinol. Pero va a tener colurio. Pero como ese líquido no se puede, va a tener acoria. Pero lo principal es la ictericia. Pero a partir de cuándo se manifiesta en la esclerótica, algunos dicen a partir de 2.0 para arriba. ¿Ya? Coloquemos 2.5, 2.0, no hay problema. Pero esa es ictericia, esa coloración amarillenta de piel y mucosa, inclusive de fluidos. Ojo. El paciente con colestasis aguda va a tener dolor abdominal e ictericia. Puede tener coluria, hipocoria o las esténicamente. Pero lo que ustedes tienen que ver acá es esto, ¿no? Si mi paciente, porque está con ictericia, porque pasa todos los días, está con ictericia, estará con colangitis. Eso es lo primero que tengo que cuidar. Porque si están con estos chicos, a la colangitis hay que tenerlas miedo. Estos pacientitos rápido se complican, rápido mueren. O sea, no podemos decir, se complican. Hacen bacteremia, sepsis, rapiditos. El resto de las infecciones no evolucionan de esa manera, pero las colangitis sí. Pero uno dice, si mi paciente tiene, además de fiebre, dolor abdominal, fiebre, e ictericia, fiebre, dolor e ictericia, es lo que todos dicen, la criada de Charcot, ¿no? Está con colangitis. Pero si además de eso dice, tiene hipotensión, alteración del estado de conciencia, se llama pentada Reynolds, es lo que nos dicen siempre los biólogos. Pero yo debo entender por qué se presenta esto. ¿Por qué creen que el paciente tiene la pentada de Reynolds? ¿Por qué está hipotenso? ¿Por qué tiene alteración del estado de conciencia? Encefalopatía placar. Porque ya está en este estadio. Entonces, con esto pierdo. O a veces los pacientes, pregunten, ¿señora sintió frío? Sí, doctora, tengo frío. Yo en emergencia, un paciente, estaba fría. ¿Cómo estoy con frío, doctor? Y después fiebre 38.5, estaba con fiebre, escalofrío, no sabía qué es bacteremias, presencia de bacterias en la sangre, por eso esos pacientes están haciendo escalofríos. De la importancia, porque muchos pacientes solamente son escalofríos. El paciente de la tercera edad, por inmunodepresión, por patología neoplásica, a veces no tiene fiebre, pero tiene a veces escalofríos. ¿Este escalofrío, señora? Sí, tiene bacteria. Puede estar con sepsis. Ojo, la pentada de Reynolds, esa alteración del estado neurológico es por sepsis. Dentro de los criterios de sepsis, chicos, dentro de los criterios de sepsis, el SOFA-Q, por ejemplo, ustedes se encuentran, seguro que lo están nominando, dice, de los 3 criterios que dicen para hacer, doctor, tiene un rasgo menor a 15, el primer criterio, tiene su presión arterial sistólica menor a 100, tiene el segundo criterio, tiene su frecuencia respiratoria mayor a 22, tiene el tercer criterio. De los 3 que te piden, si cumplen 2, es sepsis. Si tu paciente tiene alteración de estado de conciencia y tiene hipotensión, ¿sí está con sepsis? Tiene un poquito la fisiopatología, ¿no? Y al final la fisiopatología de la sepsis es interesante. Y con ustedes también hemos conversado. No se olviden, cuando un foco infeccioso, en este caso, por ejemplo, la sepsis decimos de foco biliar, ¿qué va a pasar? El proceso infeccioso libera mediadores inflamatorios y antiinflamatorios. Uno de los mediadores inflamatorios es el óxido nítrico. El óxido nítrico ocasiona 2 cosas: vasodilatación arterial y vasodilatación venosa. Si hay vasodilatación arterial, disminuye la resistencia vascular periférica, todo, sistémica. Y si disminuye la resistencia vascular sistémica, por eso presenta esa inflamación. Por el otro lado, si
Si tu paciente vasodilata el sistema venoso, hay secuestro de sangre en el sistema venoso. Disminuye la precarga. Mire, y además altera la contractibilidad. Toda esa alteración de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad, ¿qué va a ocasionar? Hipoxia tisular. ¿Ya? Si hay hipoxia tisular, hay injuria tisular, hay daño en los tejidos, en el cerebro, en el riñón. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta hipoperfusión tisular se compromete el riñón? Al principio te puede hacer insuficiencia renal aguda prerenal y después te va a hacer necrosis tubular aguda. ¿Ya? Tu paciente, si está comprometido, por ejemplo, con una sepsis de compromiso neurológico, al principio tiene delirio y acaba en coma. ¿Por qué? Por la hipoperfusión tisular. Hipoperfusión, injuria, disfunción multiorgánica. La sepsis se caracteriza por disfunción multiorgánica. ¿Por qué creen que yo les exijo? A ver, llenado capilar. ¿Has hecho llenado capilar, doctor? Sí. ¿Es lo normal? No lo es. Por eso, ahora, todas las que insisten, chicos, llenado capilar, porque está midiendo perfusión tisular. ¿Te estás dando cuenta de esa manera cómo está degenerado el resto del órgano? Algunas veces dicen, pero doctor, le he pedido lactato. Claro, si el metabolismo aeróbico se ha transformado en un metabolismo de tipo anaeróbico por hipoxia tisular, por lo tanto, la mayor producción de ácido láctico. Y en la sepsis lo que suele ser ácido láctico es un biomarcador de sepsis. Entonces, todas esas alteraciones pueden pasar en nuestro paciente, como en este caso de la sepsis. Y en la colestasis crónica pasa eso, ¿les parece? Por ejemplo, los cánceres a través de vesícula biliar, la primera manifestación es prurito. Entonces, ven un paciente, tiene prurito, mujer de tercera edad, ha perdido peso, prurito, tiene cáncer. Y es un prurito refractario a antihistamínicos. Le has dado astenisol, todos los antihistamínicos que quieran, no responde. El problema a veces una obstrucción alérgica de la piel, el problema a veces es cáncer de la piel, o prurito. Es el principal síntoma. Puede tener dolor, también te dice, el otro síntoma que aquí empieza a ver es la pérdida de peso. Claro, empieza a haber alteraciones visuales, cutáneas, óseas, coagulación, sí. ¿Por qué, doctor? Eso. Todas las vitaminas liposómicas no se están absorbiendo por la colestasis crónica. Entonces va a tener todas esas complicaciones. Crónico. Bueno, entonces esto es el embarazo. Y le pedimos los laboratorios. Pueden ser laboratorios en general, que siempre les pedimos un paciente para los sepsis, todo lo que hemos dicho, ¿no? Procalcitonina, siempre a todos específicos, ¿no? Si está con infección, lo primero que voy a pedir es procalcitonina. Si está alto, hay infección, sobreañadido, ¿no? Como en este caso por anginas. Le pedimos, si está con fiebre, hacemos hemocultivos en la fiebre, mejor si hacemos dos para neurosis que hay comunes. Es esto de la batería que les pedimos, ¿no? Pero en este caso lo que nos interesa es perfil hepático. Ustedes tienen que saber interpretar el perfil hepático. Si no saben interpretar eso, estamos changos. Y en el perfil hepático, esto es lo que primero nos interesa para saber si tu paciente está con colestasis o no. Si su paciente está con colestasis o no, decimos, hay tres tipos. Puede ser un patrón obstructivo, patrón mixto, colestásico o patrón mixto. ¿Cuándo se dice que el perfil hepático tiene un patrón obstructivo? Cuando la bilirrubina total está alta, predomina de la directa. Creo que eso no está mal. Es la directa, perdón, vamos a corregir. Es la predomina de la directa, no la indirecta. Predomina de la directa, porque es la que no se está eliminando. Predomina de la directa. En esos casos dice patrón obstructivo. Cuando nosotros decimos que hay un patrón colestásico, además pedimos invertosenzimas, fosfatasa alcalina y la gamma-glutaminas transferasa, la GGTP. Si estas dos enzimas están altas, decimos que tiene un patrón colestásico. Si los dos están alterados, decimos que el patrón es mixto. Ahora vean este examen. ¿Qué les parece? Y es lo que pedimos todos los días. Es el perfil hepático.
Todo es el perfil hepático. Las dos transaminasas, chicos, la TGO y la TGP, vamos a ver si vamos a ver de patología de hígado, son enzimas de lesión y injuria de la hepática. Pueden estar discretamente alterados, pero no tienen mayor relevancia, digamos, para nuestro diagnóstico. Pero sí cuando está hepatitis. Cuando hay hepatitis, por ejemplo, la hepatitis viral, lo primero que se llevan son las transaminasas. Puede haber discretación, pero lo más importante está elevada las transaminasas. Llegan hasta 1000, 5000, 10.000 de transaminasas de TGO y TGP. Entonces, porque son enzimas de daño hepático, de injuria hepática aguda. En esos casos, yo estoy sospechando un paciente con hepatitis viral, pero primero que veo las transaminasas. Porque el paciente, ojo, de acuerdo al tiempo de evolución de la hepatitis, puede estar sin ictericia. Porque si la ictericia se manifiesta en una etapa un poquito más tardía de la enfermedad, no es lo primero que se manifiesta en la hepatitis. Pero lo primero que se puede encontrar, transaminasas. Pero en este caso, no nos interesa mucho, discretamente puede estar alterado. Pero ¿qué pasa con la bisglutamina total en el primer caso? Tiene una bisglutamina total de 10 miligramos por decilitro. Pero esa predomina de la directa. La bisglutamina directa está en 5.4. Entonces tiene un patrón obstructivo. Y luego inmediatamente que voy a pedir es voy a medir la fosfatasa alcalina y la GABA. También están por fuera de pared. En el primero la fosfatasa está en 890 y en el segundo está en 1020. Entonces tiene un patrón obstructivo y un patrón colestásico. Al final tiene un patrón mixto. ¿Qué pasa con el segundo? Bisglutamina total de 8.4, directa de 6, fosfa de 636 y gamma de 540. Igual tengo un patrón mixto. Estos son los parámetros de laboratorio que a ustedes les debe orientar que hay colestasis, hay alteración del flujo biliar normal. Eso es lo primero que les deben pedir. Y de la mano, siempre nosotros le pedimos la ecografía. Y en la ecografía nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo está la vía biliar intrahepática? Miren cómo está dilatada, ¿no? Por ecografía. Entonces decimos, la vía intrahepática. En muchos casos, depende de dónde esté la obstrucción, ¿no? Porque si la obstrucción es distal, digamos, la parte distal de correcto a nivel de la ampolla de Barter, los dos van a estar alterados, ¿no? Pero más la extra que la intra. Pero los dos se tienen dilatados. Pero si proximal hemos dicho bajo las simples. Entonces, cuando vemos esta imagen en la ecografía, los ecografistas lo describen de esa manera, dice, dilatación de la vía biliar intrahepática, dice, en estrella, dice también en brazo de pulpo, ojo. Eso sugiere colestasis intrahepática, hay alteración intrahepática. El problema está dentro del hígado, ¿ya? Pero cuando el problema está hepático, pues lo que ven es el colédoco, no miren el colédoco, no dice, el colédoco no. Y tiene como dice, no maneja esta imagen, en cañón de escopeta, si tuviera, miren, 1, 2, como en cañón de escopeta. Entonces dice, hay dilatación de la vía biliar extra hepática. Pero en general, a veces es muy difícil cuando los cálculos son pequeñitos. No se olviden que a nivel, cuando el color de constitución al pancreático, a nivel del duodeno, es de difícil acceso para la ecografía. A veces no logran llegar hasta ahí, ¿no? Dice, sugiere dilatación, pero no logran llegar el cálculo. Para esos casos, chicos, la ecoendoscopia. Claro, la endoscopía no está al acceso de todos, es carísimo, que estén 500 o 2.000 bolivianos, pero puedo hacerlo cuando hay este dudoso, ya, no, tiene patrón colestásico, la ecografía no es concluyente, estoy al medio, ¿no? ¿Le hago la CEPRE o no le hago la CEPRE? Entonces yo prefiero hacerle colangio, una ecoendoscopia. Ecoscopia del doctor nos dice, ¿no? Tranquilo, la vía biliar está limpia, está expedita, no hay cálculos, no está dilatada, no necesita CEPRE. ¿Listo? Ya le evitan una complicación. Porque las complicaciones de la CEPRE, especialmente las mujeres, les cuento que es muy frecuente. Las pancreatitis por ser CP, cuando te quiero una mujer tengo que pensarle 2 o 3 veces, ¿no? A hacer en la mujer. Entonces la ecografía está. Nos ven los cálculos, ¿no? Nos ven microlitos. Además nos sirve para estadificar
Pero el estudio que sí yo debo pedir y debo realizar es esto, chicos. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La CEP. Un poquito difícil, ¿no? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. CEP. Otros dicen SP. Mejor CEP. Hágalo. Pero ¿en qué consiste la colangiopancreatografía? Entonces, mira, ese nombre lo dice, ¿no? Colangiopancreatografía. Es decir, este examen se caracteriza por dos cosas. Necesito que sepan, chicos, van a preguntar en la práctica. ¿Pero qué es la CEP? La CEP es la colangiopancreatografía. Porque la CEP inglés lo dice endoscopio. ¿Pero en qué consiste? Primero, hacemos diagnóstico. Es decir, voy a hacer colangiografía. Es el primer paso. Voy a hacer todo para hacer la colangiografía. Voy a hacer esto. O sea, voy a introducir el duodenoscopio, ¿no ves? Y voy a instalar un medio de contraste en la vía biliar. Puede ser pancreático o colégico. Entonces, con la ayuda del fluoroscopio, yo voy a sacar una imagen. Voy a hacer colangiografía. Y en la colangiografía voy a definir qué hay, como en este caso. Cálculo. ¿No? Entonces, el primer paso es la colangiografía. Por eso dice que la CEPRE es diagnóstica. ¿Ya? Es diagnóstica. En cambio, la resonancia también es diagnóstica, pero no es terapéutica. Pero la CEPRE es, además de diagnóstica, el segundo caso, chicos, es terapéutica. Es decir, que aparte de ser diagnóstico, yo puedo tratar, ¿no? Como en este caso. Voy a ver, voy a utilizar un bolo de fogar y voy a jalarle fuera de cargo. Previamente voy a hacer una esfinterotomía, ¿no? Esfinterotomía para que voy a sacar el cálculo. Puedo colocar, por ejemplo, acá. El problema está en el pancreático. Voy a cortar le voy a colocar una prótesis. Lo mismo, si el problema está, por ejemplo, acá en colétoco, voy a colocar voy a colocar una prótesis. ¿No? Y en casos de fuga biliar, cuando hay lesión de vía biliar, también se colocan prótesis. ¿No? Puedo tomar biopsias también. Entonces, es diagnóstica y terapéutica. No se olviden de hacer diagnóstica y terapéutica. Entonces, puedo utilizar en casos de disostén, les he dicho, podemos hacer dilatar, tomar biopsias de hidrotiza, sacar los cálculos. Solo en casos de colangitis, la CEP es pequeña, debo realizarlo ya, no esperar. El resto puede esperar. Pero ¿cuáles son las complicaciones que hay que tenerles miedo? La pancreatitis post-RC. Eso, por eso yo antes no de hacerlo, no podría hacer. Si puede resonancia magnética, si puede endoscopía, antes de hacer. La otra complicación. Les va a preguntar, en sus prácticas, tiene un paciente que ya tiene hemorragia y le ha hecho la CEP, en lugar donde hacen la esfinterotomía, el cortecito, sangre y hemorragia. O a veces el procedimiento se perfora. Pues, complicaciones, pancreatitis, hemorragia, perforación. Entonces, tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos. Entonces, lo ideal es hacer una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Ahí ya no hay problema de la pancreatitis, pero lamentablemente la colangio por resonancia magnética, aparte de ser costosa, solo es diagnóstica. Pero cuando yo quiero evaluar bien la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática, debo hacer colangio, ¿no? Por esa paciente les decía de la enfermedad de Carroll, hemos hecho una colangioresonancia. Ya hemos visto cómo se grafica bien bonito, ¿no? Toda la vía biliar intra y extrahepática. Se ve muy bien. En muchos casos hacemos esas colangiografías. Por ejemplo, los colesterol por caso de cirugía laparoscópica hacen colangiografías transoperatorias para asegurarse que no había lesión de la vía biliar, que ya se todos los cálculos. O se puede hacer colangiografías también transoperatorias. Y el cirujano dice, pero doctor, le hace un drenaje y resulta que por el drenaje está saliendo bilis. Wow, no estará ocurrido, no habrá un cálculo, porque hay bilis en el drenaje. Entonces voy a hacer una ecografía a través del tubo del drenaje, voy a hacer del tubo entero, hacen colangiografía. Y ahí ven, ¿no? Que la vía biliar está bien. Si está bien, ahí dice, oh, hay estenosis, hay que operar, ¿no? Bueno. Después tenemos, chicos, esta es otra complicación también que es frecuente, no frecuente, libre biliar, cuando el cálculo estaba en la vesícula, crea una fístula entre la vesícula hacia el duodeno,
Por el ciclo duodenal el cálculo va a ir progresar hacia el duodeno, ¿no? Y si llega al duodeno, ¿qué va a pasar? Va a obstruir. Va a ocasionar una obstrucción intestinal. ¿Dónde debería quedarse el cálculo? Normalmente el cálculo es grande, ¿no? Es decir, 10 milímetros es grande el cálculo, ¿no? Grande, 5 centímetros es grande. ¿Dónde llega? A la válvula iliocecal. Ahí obstruye, ¿no? Porque no puede pasar la válvula iliocecal. Llega todo este tiro larga y se queda en la válvula iliocecal. Muchas veces puede ver el cálculo en la válvula iliocecal, pero lo que se ve es asas del intestino delgado y la vamos a ver aire en la vía biliar. Se llama aerobilia, área de asas del intestino delgado, iliobilia. Hay que entrar por ahí. También una vez se los visto, se ve en la práctica. Después de esto que hemos visto del cólico biliar, chicos, asintomático, siempre vean si hay multi positivo o multi negativo, es importante el examen físico. Ya si es multi negativo no pasa nada, es un cólico biliar. Pero si tenemos multi positivo, en la clínica su paciente está con colecistina, ¿no? Dolor, sensibilidad de derecho, multi positivo, si tiene fiebre, PCR alta, leucocitosis, multi positivo, hay que operar, colecistina, ¿qué hace? Esto es un cuadro A. Y esos son los criterios que manejan la pared. Muchas veces no solamente hay edema en la pared, hay líquido perivesicular. O hemos encontrado pacientes que tienen a veces necrosis de la vesícula. Es el cuadro C, ¿no? Pero eso es complicado. La tomografía, ¿en qué casos hay que pedir? Cuando hay complicaciones. ¿Ya? Complicaciones, cuando el uso diagnóstico, complicaciones. ¿Cuándo está indicado la cirugía? ¿En qué casos yo debía hacer colecistectomía profiláctica? Después de las pancreatitis les hacemos. Ustedes dirán, ¿pero por qué les operan, doctor? ¿Por qué creen? ¿Cómo lo creen? ¿Por qué creen? Si el paciente con colelitiasis ha hecho pancreatitis, ese paciente no sale del hospital si no ha sido operado. ¿Por qué? Si ha hecho un primer episodio de pancreatitis, la posibilidad que tenga otro segundo episodio de pancreatitis es peor. Y el pronóstico puede ser peor. Si el paciente ha hecho pancreatitis y es colelitiasis, tiene que ser operado. ¿Ya? Una segunda pancreatitis puede tener peor pronóstico que la primera. Pues hay que hacer colecistectomía profiláctica. Si hay pólipos, chicos, antecedentes de cáncer, hay que operar. Lo de la cosa de diabetes, se interroga, ¿no le hago o no le hago? No dice que hacerle. Por ejemplo, de las complicaciones inherentes a la patología de la diabetes. Los múltiples cálculos, el paciente tiene múltiples cálculos, y si los cálculos son menores a 5 milímetros, menor lo operaremos. Porque este cálculo menor a 5 milímetros va a salir, va a progresar, te va a hacer complicaciones, ¿no? Cuando ves una ecografía y dices, no, menor a 5, tiene un mal pronóstico, doctor, hay que operarlo. Si es menor a 5 milímetros. Si es de 10, digamos 6, 7, 10, tal vez no progresa, a veces queda en la vesícula, pero te puede ser iliobiliar, ese va a ir por otro lado, no va a ir por el camino que tú no quieres. Cuando es vesícula en porcelana, especie de cáncer, hay que operar. Bueno, entonces son las indicaciones y las complicaciones. Quiero aprovechar para mostrarles este caso clínico, porque lo hice esta mañana de este pacientito. Hoy me han pedido que con los chicos y hemos visto, miren, este paciente joven de 37 años entrado, mañana le vamos a operar por colelitiasis y he hecho todas esas complicaciones, pancreatitis por CP, colelitiasis por CP, así es lo que así entra. He hecho primero el laboratorio, ¿qué les parece? Como laboratorio pretende todo casi no, mucho problema, ¿qué les parece ahí? Lo primero que nos ven, doctor, dolor abdominal ictericia, perfil hepático. ¿Qué es el perfil hepático? Lo primero, siempre pidamos amilasa lipasa, porque debe descartar pancreatitis, lo primero, siempre. Vamos a ver cómo se han modificado las amilasas. Pero lo que me interesa es esto, porque estoy pensando en dolor abdominal ictericia del paciente joven con la colelitiasis, ¿no? Miren cómo está. Glicemia total de 8.2, apredominio y directo, 5.5. Fosfatasa de gramo, ¿cómo están? Patrón mixto. ¿Qué causa? Está bien. Vía biliar, ecografía, ¿qué les parece? Dilatado, lo normal de 5 a 6. 9.8.
La ecografía me decía dos cosas, la vía biliar extrahepática y la vía biliar intrahepática. Pero en este caso, la vía biliar extrahepática le mide hasta casi 10. Pero también me sirve la ecografía para ver vesícula, que hay pieles, ¿no? Acá se observa en su interior imágenes hiperhipogénicas. Bueno, lo que le vamos a hacer, en la cepa que hemos mostrado, miren, esta ampolla ya bombada, miren, a punto de salir el campo, ¿no? Ampolla, hacer la colangiografía, fuera, ¿no? Entonces, el diagnóstico final, coledocolitiasis, se ha hecho la esfinterotomía, el cortecito del esfínter para que sea el cálculo, y se ha hecho la extracción del caldo. Y a la colangiografía, que vemos acá, y vemos acá. A la primera, miren, está dilatada, hay presencia de cálculos, pero la vía biliar está dilatada. La posterior, ¿cómo está? La ecografía está, ¿no? Después se hace la colangiografía, antes y después. Por eso es diagnóstica y es terapéutica. Después este paciente lo ha hecho en sus laboratorios, empezó a evolucionar. El día 13 empezó a tener dolor después del procedimiento. Después de tener dolor, wow, 10.000 blancos, pero ya está calentando, normal. ¿Qué empezó a pasar? Los tiempos también, la creatina todo perfecto. Miren cómo el perfil hepático mejoró después de la cepa. Ya la visión total, la fosfatasa y la gamma estaba mejor. Pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué les parece? Explicamos por tres valores normales a pancreatitis. Ha hecho pancreatitis o CDC. Perfecto. Pero se han asustado porque han visto un dímero D de 5000. El dímero D tiene dos cosas. Tiene un valor predictivo negativo, que es lo más importante. ¿Qué significa el valor predictivo negativo? Significa que si el dímero D está dentro de lo normal, menor a 500 o en 500, se dice que su valor predictivo negativo es alto porque te descarta tromboembolismo pulmonar. Si está normal, puede ser cualquier la causa de la disnea, la causa de líquido, neumonía, pero no es tromboembolismo pulmonar. Se llama alto valor predictivo negativo para ti. Si es positivo, como en este caso, hay que buscar la causa. A este paciente pensaban que era TEP, pero claro, el paciente tenía pancreatitis. Ojo, los pacientes con pancreatitis a veces sobrecarga de líquido, ¿no? La disnea que tenían era por el mismo pulmonar. Hicieron una angiograma, una tomografía de contraste negativo para TEP, pero bien, tenía un desame pleural de moderada cantidad. Entonces la disnea era por el desame, por la pancreatitis, pero no era por el TEP. Después le hicieron el 15, los nuevos laboratorios de control, entonces ven casi todo normal. 12.000 blancos, el perfil hepático miren cómo sigue mejorando, todo normal. Y previo a la cirugía siempre les pedimos amilasa y lipasa. Esto es el de ayer, ¿no? Del 19. Del 19, todo bonito, perfecto, normal. Seguimos avanzando. Normal. Amilasa y lipasa ya está normal. Entonces, por la vida media de las enzimas está normal sana. Y los surganos dicen, si no tiene conexiones peripancreáticas, si las enzimas son normales, hay que operar, ¿no? ¿Y su perfil hepático? Sanamos. Y bueno, y la tomografía decía, el paciente tiene pancreatitis con colecciones sin evidencia de colecciones, o sea, inflamación leve, gracias a Dios, del páncreas, sin colecciones, puede operarse. Pues así es como, chicos, les mandamos a los pacientes con síndrome isquémico. Bueno, está ahí.